estar un sábado más con ustedes y poder compartir algunas enseñanzas muy valiosas para nuestras familias. Sé de que este diplomado es de mucha bendición para muchas personas. Estuve leyendo los foros. em, Gracias por haber compartido las formas de comunicación en sus familias y gracias por reconocer también que a veces no lo hacemos de la mejor forma, pero que tenemos la intención de poder cambiar. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es transformación a través de diferentes medios. Bien, el día de hoy vamos a empezar la clase con una prueba. Chiquitita, chiquita, no es gran, no les va a tomar más allá de 5 minutos capaz y vamos a ir directamente. Así es que coja un lápiz y un papel y vamos a empezar con la prueba. Esta es una prueba eh, que nos habla un poquito de cómo está la familia, ¿no? El día de hoy nuestra clase es diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico, pero vamos a hacer un diagnóstico de la estructura de la familia, de ver cómo funciona, qué interacciones hay, qué límites hay, quiénes son los miembros que están periféricos, quiénes son los centrales, quiénes tienen poder. Ese análisis lo tiene que hacer usted cuando tenga un caso de familia. Pero vamos a empezar con una pruebita porque nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Acá tiene usted 5 preguntas. La primera es, ¿está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? Y las respuestas son casi nunca, a veces, casi siempre. Si es casi nunca, le pone 0, si es a veces, le pone 1, y si es casi siempre, le pone 2. Igual con la pregunta 2, 3, 4, hasta la 5, que dice, ¿siente que su familia le quiere? Y usted puede poner casi nunca, a veces o siempre. Así que vamos a tener un par de minutitos, capaz 4, para poder responder a esas preguntas. Entonces usted lee la primera pregunta, le pone 0, 1, 2. La segunda le pone 0, 1, 2 y así hasta la quinta. ¿Ya? Así es que esperamos unos minutitos y luego vamos a compartir algunos de estos resultados. Se ve la pantalla, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien, ya respondimos hasta la 2 por lo menos. Vamos a la 3, la 4. Tenemos que recordar que cada vez que trabajemos familia, vamos a empezar por la nuestra, ¿no? Entonces, todo el curso está direccionado a que usted haga una reflexión de su propia familia, porque el cambio empieza en uno primero para luego ir compartiendo a los demás cuáles son las formas adecuadas de poder interactuar, de poder relacionar. Muy bien, ya deben haber acabado las 5 preguntitas que son sumamente sencillas, no requieren de mucha academia. Y ahora eh, vamos a ver quién quiere compartir su puntaje. Josué, adelante Josué, cuéntanos. Eh, buen día, buenos días a todos, hermanos. Y tengo un total de 9. 9. Ok, entonces vamos a pasar a las siguientes. Este Apgar tiene 5 aspectos que está midiendo. Uno es adaptación de los recursos familiares para resolver problemas, el equilibrio en la familia cuando hay un periodo de cambios o de crisis. También se ve la participación de la persona como socia de esta familia, o sea, si es que comparte decisiones, responsabilidades, etcétera. El crecimiento,
que es cómo la familia va madurando de manera física, en el caso de los hijos, de manera emocional, y la autorrealización de sus miembros. También mide el afecto, y el afecto es la relación de amor y de atención que existe entre los miembros de la familia y algunos recursos que la familia tiene en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, en cuanto a dinero. Bien, esto nos va a evidenciar un poquito la forma en que una persona está percibiendo el funcionamiento de su familia, ¿no? Y cuando usted tenga una familia, usted puede emplear este Apgar familiar, que es como una evaluación, ¿no? Bien, nuestro hermano tiene 9 puntos, por lo tanto, tiene una familia altamente funcional o es lo que él considera, él percibe de que su familia está funcionando en los límites, en las relaciones, en las funciones, en el poder adecuado, ¿no? Bien, Jorge, adelante. Jorge Ramírez. Sí, buenos días a todos. A mí me dio 9 también como al hermano. La debilidad mía es lo del compartir tiempo juntos. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, les dejo esta herramienta para que ustedes puedan eh, aplicarla. Es sumamente sencilla, eso lo puede hacer hasta un niño. Así es que creo yo de que les va a servir como primera herramienta diagnóstica, ¿no? Bien, cuando hablamos de familia, estamos hablando de un núcleo de socialización importantísimo para el ser humano, ¿no? En este núcleo de socialización se forman las personas, los niños, los adolescentes, los adultos, ¿no? Y es allí donde se aprenden algunos valores, también se aprenden antivalores, se aprenden normas, se aprenden límites, hasta dónde está permitido hacer o no hacer algo dentro de mi familia, ¿no? Y eso va a ir formando a cada uno de sus miembros y las familias pueden funcionar de una manera o de otra manera, ¿no? Estas familias pueden tener dinámicas, interacciones que pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser beneficiosas para el crecimiento de la familia y sus miembros, o en todo caso también puede ser perjudicial, ¿no? Dependiendo. Allí al interior de la familia se desarrollan, se aprenden, se practican diferentes valores. El amor, el respeto por el otro, la obediencia, la generosidad, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la justicia. Y quiero detenerme un poquito en el tema de respeto, porque el respeto es bien importante. Debemos de respetar a las personas. Cuando hablo de respeto a las personas, hablo de un trato de equidad, de justicia, solidario. Puede ser en algún momento que no esté de acuerdo con la persona, pero se lo digo de la forma adecuada, ¿no? Entonces, tenemos un respeto a la persona. Hay otro tipo de respeto que también está dentro de este, pero es el respeto a sus pertenencias. Los niños en la escuela no pueden estarse arranchando la mochila, quitándose la mochila, rompiendo la regla del otro, el lápiz de la otra, del otro chiquitín. Eso no se puede hacer. Eso es una falta de respeto que debemos de corregir, corregir. Porque cuando ya se hacen grandes, entonces le cogen el celular a la otra persona, los controlan, le ponen algunas herramientas para saber qué es lo que está haciendo, etcétera. Entonces, esos dos tipos de respeto a la propiedad y a la persona son bien importantes en la familia y en todos los ámbitos de participación humana, ¿no? Bien, este curso se llama La familia como sistema. Y cuando uno de nuestros hermanos nos preguntaba y nos decía, oiga, entonces no hay ovejas negras. No, no hay ovejas negras. Hay familias que realmente tienen interacciones inadecuadas y culpan o tienen perdónenme, un chivo expiatorio para decir, él es el culpable. Y lo que está pasando allí es de que él es el síntoma de la enfermedad de la familia, porque no ha tenido los suficientes recursos como para poder defenderse, como para poder
cambiar una situación, como para tener las actitudes adecuadas frente a determinadas cosas, etcétera. Entonces, por eso vamos a hablar ahora de un modelo que es un modelo que estudia la familia en su conjunto. Este es el modelo estructural de terapia familiar que fue desarrollado entre el 70 y el 79 por Salvador Minuchin, que era un psiquiatra argentino, no sé si hay algún argentino por aquí, pero él fue el propulsor de este modelo que hemos venido estudiando a lo largo de las 8 clases que vamos a tener, ¿no? Él era un psiquiatra que trabajaba en una correccional para niños, ¿no? Y él veía de que los niños estaban entrando en el proceso de terapia, llegaban a la clínica, al hospital o llegaban a la correccional y estaban listos para salir, ya se les había dado de alta y ellos estaban, digamos, con conductas adecuadas, pero cuando iban a en la casa volvían a reincidir. ¿Por qué? Porque era toda esa familia la que estaba funcionando inadecuadamente. Entonces, no era solo la persona, era todo el conjunto. A raíz de eso, él desarrolla una teoría y dice, bueno, algo está pasando acá. No solamente vamos a trabajar con el paciente identificado, sino vamos a pasar a trabajar con toda la familia. ¿Por qué? Porque hay interacciones dentro de la familia que no son saludables, ¿no? Entonces, comenzó a desarrollar intervenciones mucho más activas. Pasaba que la psicología, la psiquiatría tenía métodos un poco largos de atención. Y esta atención no necesariamente ayudaba a los pacientes, sino de que los ayudaba mientras estaban en el proceso terapéutico, mientras tenían las reglas, en este caso los niños estaban institucionalizados, es decir, vivían en un lugar apartados de la familia, con una serie de normas, con una serie de horarios, con una serie de funciones, de cosas que les permitían y no les permitían, pero cuando salían de la correccional, entonces iban a la casa y allí los límites eran muy rígidos o eran muy abiertos, la comunicación quizás era muy agresiva o era muy aplacadora, en fin, y todos los avances que habían tenido se perdían cuando regresaban a la familia, ¿no? Entonces él decía, bueno, vamos a tener que tener intervenciones no tan largas y de mucho más acción y de menos hablar, ¿no? Y ya, bueno, desarrolla algunas técnicas como el role playing, que es cómo yo me pongo en tu lugar y tú te pones en el mío, yo hago lo que tú haces, él hace lo que yo hago, ¿no? Entonces, identificó que los problemas que habían estaban en relación con las pautas de interacción erradas en la familia, ¿no? Entonces, él definitivamente dice, vamos a trabajar con la familia y vamos a promover cambios ahí. Pero para evaluar, para intervenir, había que evaluar primero. ¿Y qué teníamos que evaluar? Ese conjunto familiar, ese conjunto de personas que estaban unidas por lazos de sangre, por creencias, por valores, etcétera, ¿no? Y comienza a definir algunas estructuras dentro de la estructura familiar, algunos subsistemas. Y el primero que identifica, pues, es el subsistema conyugal, ¿no? Donde están los esposo, esposa, conviviente con, ¿no? Cónyuges, etcétera. Ese era el primer espacio de estudio y va a ser el siguiente espacio de estudio de ustedes también. El otro sistema era el sistema de los hijos, el sistema parental de la relación de padres e hijos, ¿no? Y ahí habían algunas observaciones, algunos cambios que tenían que hacerse, etcétera. Y el siguiente era el sistema de hermanos, el sistema filial. Entonces, dentro de esos 3 niveles, la familia estaba funcionando probablemente de una manera inadaptada, ¿no? Entonces él comienza a observar algunas cosas, como por ejemplo los límites. ¿Qué estaba permitido en esa familia? ¿Cuáles eran las reglas de esa familia? ¿Cómo participaba la familia en algunos de estos momentos
de toma de decisiones, momentos de hacer tareas, momentos de tener hábitos de sueño, de alimentación, de estudio adecuados, etcétera, ¿no? Y comienza a ver de que ese es uno de los principales problemas en las familias, ¿no? Entonces, después de estudiar los límites de lo que está y lo que no está permitido en una familia, que si yo me levanto a las 6 o me levanto a las 12 del día, que si como a las 8 o que como a las 12, que si todos compartimos la comida o cada quien come por su lado, que si tengo un buen hábito de estudio o no lo tengo, que si a los padres les importa cómo está yendo este jovencito, este chiquitín en la escuela o no, y le dicen, no, ese es tu problema, tú tienes que hacerlo. Entonces comenzó a estudiar estas cosas, ¿no? Pero no solo estudió eso, estudió la jerarquía. Es decir, ¿cuál es la posición de poder que tiene cada miembro en la familia? En otras palabras, ¿quién manda a quién, no? ¿Quién manda? Eso también es algo que tenemos que mirar, las relaciones de poder, ¿no? O las coaliciones, cuando generalmente hay dos miembros de la familia de diversas generaciones que están en contra de un tercero. Entonces se forma allí un 2 contra 1. Y ese 2 contra 1 no es explícito. No es que yo diga, ah, ya, nos vamos a poner de acuerdo contigo para ir contra tu papá o contra tu hermano o contra quien sea. No, es implícito. Son como percepciones que se dan entre tú y yo. Siento que hacemos lo mismo, que pensamos más o menos igual y que este piensa diferente, entonces los dos nos vamos contra el otro, ¿no? Pero también habían triángulos, es decir, relaciones equilibradas de 3 personas de la familia, por ejemplo, papá, mamá y el hijo mayor, ¿no? Que estaban tratando de buscar el equilibrio dentro de la familia para evitar las relaciones conflictivas con otros dos que podían ser los otros dos hijos o hermanos, ¿no? Entonces, la familia presentaba una serie de características interesantísimas para poder estudiarlas, ¿no? Entonces, su tarea y la mía es estudiar ese tipo de relaciones. Entonces, toda esta serie de patrones de interacción del sistema familiar formaban una estructura de familia, ¿no? Familias funcionales, disfuncionales, desligadas, en fin, ¿no? Y todos estos patrones interactúan entre ellos, ¿no? Los límites, ¿quién los pone? Alguien que tiene poder está relacionado con la jerarquía, hay otro que no está de acuerdo con todo lo que se está diciendo en la familia, entonces es un miembro periférico que está como aislado, que se mete en su cuarto, que no participa, que a veces le importa o no le importa lo que esté pasando, o a veces no lo dice, pero está sufriendo en silencio. O vemos de que hay un miembro sobre el cual todos están poniendo su atención, que puede ser el más chiquitito, puede ser el menor, el bebé, o puede ser el mayor que también tiene mucho poder y de repente ese mayor es más poderoso inclusive que la madre o que el padre. O las alianzas, las coaliciones que hay dentro de la estructura familiar. Entonces, este tipo de cosas eran las que tenían que evaluarse desde la terapia familiar sistémica, ¿no? ¿Y qué definía un poquito esas pautas interaccionales? Definía la cercanía de la relación entre alguno de los miembros o la lejanía de la relación, ¿no? Pero esos acercamientos, lejanías, qué sé yo, equilibran o desequilibran el sistema familiar. Y cuando hay un desequilibrio entre roles, funciones, jerarquía, límites, centralidad, periferia, alianzas, coaliciones, venía el síntoma. ¿Cuál era el síntoma? Esa personita que ha vivido en medio de todas estas interacciones erróneas y que ahora estaba presentando un problema, pero que no era problema de él o de ella, sino que era problema de todo el conjunto familiar que había permitido diferentes cosas y que estaba en este momento con la enfermedad, por decir así. La oveja negra.
Pero ahora vamos a analizar cómo se forman las ovejas negras, ¿no? Entonces, teníamos una estructura que se basa en las pautas, en cómo interaccionan las personas y se definen los límites en la familia, las reglas familiares. En esta casa se come a la 1, a las 2, o se come a la hora que a ti te dé la gana, a la hora que tú puedas comer. O la jerarquía, el papá es el que manda, no acepta de repente ningún tipo de acuerdo, no llama a los miembros de la familia para ver cuál es la mejor opción, de repente desestima la, la opinión de la esposa, etcétera. Los valores, de repente es una casa donde se miente mucho, la mentira es un valor un antivalor para ellos. O de repente, sí, en esta casa se habla la verdad, sea cual sean las consecuencias que vengan después. Las creencias, creemos en Dios, no creemos en Dios, creemos en, no sé, en las supersticiones, creemos en que hay cosas animadas, ¿no? Los espíritus, hay de repente, si se me cruza un gato negro por la noche voy a tener mala suerte, en fin, ¿no? Entonces, las familias también estaban desarrollando una serie de una serie de valores, antivalores, creencias, jerarquías, reglas, límites y subsistemas, que ya sabemos que hay un subsistema parental de padres e hijos, ¿no? Otro sistema de los cónyuges y otro de los hermanos, que son estos de acá, ¿no? El conyugal, el parental y el fraternal. El conyugal, ya dijimos, son los esposos, los cónyuges. El paternal es de padres e hijos y el fraternal es de hermanos. Para hacer un diagnóstico de la estructura familiar, algunos estudiosos como Montalvo y Soria han desarrollado un cuestionario que ustedes creo que ya lo tienen, ¿no? Donde se ve jerarquía, centralidad, periferia, límite, geografía, alianzas, conflictos, etcétera. Entonces, creo que tenemos un tiempito que podemos de repente desarrollarlo. Esta es la entrevista, ¿no? Se pone el nombre del entrevistado, a veces es el nombre de la persona que está presentando el síntoma, la edad, la ocupación, la jerarquía, y se empieza con el análisis, ¿no? ¿Quién tiene la mayoría de las decisiones en la casa? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién las hace respetar? Etcétera, ¿no? Y se ve también el tema de centralidad. ¿Hay algún miembro de quien se tienen más quejas? ¿Quién? ¿Por qué? Todos están poniendo atención a él. ¿Algún miembro de la familia de quien se hable más positivamente? ¿No? ¿Algún miembro del que se hable negativamente? Etcétera, ¿no? Y luego la periferia, algún miembro de la familia que casi nunca está en la casa, ¿no? Alguien que casi no participa. Y así, hay una serie de preguntas para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Miren todas las herramientas que hay para que ustedes hagan un diagnóstico adecuado, no muy sencillo, no muy simplón de qué es la familia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo tienen ustedes también, ¿no? Y hay allí alguna herramienta, ustedes, ¿dónde se encuentra? Ya, a ver, nosotros teníamos aquí. Usted lo va a encontrar en varios lugares. Uno que creo que lo pueden pasar en el, lo pueden pasar allí como documento de PDF en el WhatsApp que tienen. Pero si usted quiere, le da clic a este lado, a este link, lo tiene también allí y allí lo va a encontrar, así como yo le di el clic y encontré nuestro documentito, ¿no? Para hacer un diagnóstico yo tengo que analizar por lo menos 3 niveles en el subsistema, el conyugal, el parental y el fraternal. Y acá tengo la jerarquía. ¿Quién tiene la jerarquía? En el sistema conyugal, en el sistema paternal, en el sistema fraternal.
¿no? Y así la centralidad, periferia, límites, conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted evalúe la estructura familiar, tiene que tener algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero es estudiar el subsistema, el de los cónyuges, el de los padres e hijos y el de los hermanos. ¿Cómo funcionan los hermanos? De repente el papá o la mamá le han dado toda la potestad al hermano mayor. Entonces el hermano mayor pega, el hermano mayor quita el dinero, el hermano mayor manda a que haga las cosas que él no quiere hacer, en fin, o de repente es un hermano al revés, que no, que es súper amoroso, que es muy protector y él hace todo. Y los más chiquitos bailan ahí en la casa, ¿no? Están, digamos, eh, divirtiéndose, por decir así, ¿no? Los límites, o sea, las reglas que definen quién participa, quién pone las normas, se sigue las normas, etcétera, ¿no? Las jerarquías, el miembro con mayor poder, tanto en el sistema conyugal como en el paternal o el fraternal, ¿no? O sea, si es él o ella de los padres que tienen mayor poder, en la relación padres e hijos, quién dirige a los hijos, y en la relación fraternal de hermanos, entre los hermanos, quién tiene el poder, ¿no? Alianzas, que son las uniones por beneficios, coaliciones, conflictos, centralidad, periferia, de la que ya hemos hablado, ¿no? Analicemos la jerarquía. Como les había dicho, es la posición de poder que ocupa cada miembro de la familia dentro de la organización familiar, ¿no? Ahora, ¿quién determina el poder dentro de la familia? En realidad nadie en particular. Muchas veces este está establecido socialmente. Es decir, el papá es el que tiene la autoridad, el papá va a la calle, trabaja y trae el dinero para la casa. Por lo tanto, el que trae el dinero, el que sostiene, es el que tiene mayor poder, ¿no? Entonces, la sociedad influye con modelos de poder que se pueden dar en nuestra casa, ¿no? O la mamá es la que cocina, la que lava, la sacrificada, ¿no? Que hace mil cosas y es una super mamá, ¿no? Este, Estos modelos generan poder a determinadas personas, o al papá, o al hijo mayor, o al hijo varón, o a la mamá cuando no está el papá, en fin, ¿no? Entonces, el orden y la jerarquía entre padres e hijos también va cambiando. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, las familias tienen una etapa de desarrollo, un ciclo vital. No es lo mismo una pareja de 25, 30 que acaba de casarse a ser una pareja de 70, 80, 90 años, donde ya están en la etapa, digamos, más madura de su vida, ¿no? Anciana, donde ya no son ellos los que ordenan a los hijos. Ya son los hijos que se encargan de esos padres. Y ellos saben dónde van a vivir, con quién van a estar, qué van a comer, cuáles van a ser sus recursos, etc. Sobre todo en países como los nuestros, donde la jubilación no es un aporte significativo para los adultos mayores. Entonces requieren de la intervención, del apoyo económico de los hijos que ya están en una edad de juventud, ya están en una edad de productividad y obviamente a veces van a determinar si viven acá o viven en el otro lado, si viven en casa alquilada y si es en este distrito o es en el otro, en fin, ¿no? Entonces, este orden y jerarquía a lo largo que va avanzando la familia va cambiando, ¿no? Bien. La jerarquía entre los cónyuges también es intercambiable. Probablemente cuando no está el papá, está la mamá que está a cargo de todo, etcétera, ¿no? Y ella es la que decide, de repente lo hace con los hijos, sin los hijos, o el papá de repente ya dejó la instrucción y ya solamente hay que cumplirla, etcétera, ¿no?
Ahora, estas relaciones de poder muchas veces van a producir algunos problemas. Por ejemplo, si el esposo se mantiene en un orden jerárquico superior, siempre, de repente eso se asocia a una mala actitud, se asocia a una comunicación acusadora. Entonces comienzan a surgir los problemas, porque nadie se siente tranquilo cuando lo están acusando, cuando le están echando la culpa de algunas cosas, ¿no? Entonces, si esto suele pasar y no hay nadie que diga, oye, mira, tenemos que parar, estamos andando mal, cambiemos, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, entonces vamos a desarrollar en nuestros hijos baja autoestima porque siempre le estamos diciendo lo negativos que son y los primeros mensajes que le llegan a ellos son de desvalía, de desvalorización, que es uno de los jinetes del apocalipsis dentro del matrimonio, la desvalorización del otro. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo estoy en lo correcto, tú estás haciendo lo incorrecto, ¿no? Entonces, esa desvalorización nos va a traer una baja autoestima, inseguridad. A la hora que estos hijos van a salir hacia afuera, van a salir con muchas ansiedades, con muchos temores y de repente no van a poder desarrollar todo lo que se espera de ellos, todas las habilidades y potencialidades que Dios ha puesto en esa persona, ¿no? Pueden ocurrir algunos fenómenos como la parentalización. ¿Qué es la parentalización? El hijo mayor de la casa asume el rol del padre porque el papá no está asumiendo su rol, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa tarea que nosotros vamos a tener en la orientación, en la consejería? Equilibrar los roles. Primero, que se den cuenta de cuál es la situación en la que están viviendo. El darse cuenta es el primer paso en el proceso de cambio. Entonces, si se dan cuenta, van a comenzar a hacer los cambios, ¿no? Eso es importante. Siempre que intervengan ustedes en una familia, ustedes intervienen para equilibrar, para tener relaciones equitativas, para eliminar la agresión, los insultos, los pleitos, las culpas, etcétera. Obviamente no lo va a poder eliminar a un 100%, pero por lo menos eliminando algunas de las cosas más fuertes que van pasando, va a bajar un poquito la tensión y la familia se va a comenzar a sentir un poco mejor, ¿no? En cuanto a la representación gráfica, acá tiene una jerarquía balanceada de padres, un padre jerárquico que está arriba y un conflicto de padres. El otro aspecto para determinar la estructura de una familia es la centralidad, ¿no? La centralidad implica que un integrante de la familia es el centro de la atención. Sobre él giran todas las cosas y ese centro de la atención puede ser para culparlo, para darle las mayores sanciones, para agredirlo verbalmente, pero también puede ser para darle todo su afecto y a veces pasar los límites permitidos de qué se permite y qué no se permite, ¿no? Entonces, si esa centralidad es negativa, allí tendríamos al paciente, porque el paciente está respondiendo a todos los males de la familia, pero él es el síntoma. Él es el que está como chivo expiatorio de la familia, ¿no? Entonces, sobre él, que puede ser la oveja negra o sobre un hijo sobreprotector, está funcionando toda la dinámica familiar. O también puede ser sobre uno de los padres que está enfermo. Yo tenía una familia que estaba ¿cómo se llama? En terapia y uno de los problemas que habían tenido era de que la mamá había estado muy enferma y había muerto.
y ella necesitaba una atención extraordinaria. Ella quería que estén junto a ella todo el tiempo del mundo. Y cada hora, cada media hora estaba demandando afecto, estaba demandando servicios, que pásame esto, pásame el otro, por su condición de enferma. Y finalmente, cuando los hijos a veces la atendían o no la atendían, ella escribió una carta. Escribió una carta en la que le decía a la hija que ella la quería muchísimo con todo el corazón, pero que su hija no la atendía como debería y que era una mala hija. Cuando ella murió, quedó la carta. Y esa hija se sintió la peor del mundo porque leía la carta y lloraba. Leía la carta y quería desaparecer del mundo por lo mala que había sido con su madre. Y al analizar el problema, vimos de que esta niña pues tenía 13 años, no tenía todas las capacidades para poder atender a la madre y también había el tema de que la mamá demandaba cosas cada media hora, cada hora, y la niña tenía que estudiar, tenía que cocinar, tenía que ayudar a los hermanos, entonces no podía con tanta responsabilidad. ¿Cuál era nuestra labor? Decirle, mira, tú tienes 13. Es cierto, tu mamá necesitaba todas las atenciones, pero ni por tu edad, ni por tu capacidad, ni por tu madurez has podido hacerlo. ¿Tú le pediste perdón? Sí, yo le pedí perdón un día antes que se muera. ¿Y tú sentiste el perdón de tu mamá? Sí, yo sentí un calorcito muy bonito, que no sé qué. Ok, vas a recordar cada vez que tú tengas, te asalte la culpa, etcétera, vas a recordar ese abrazo de tu madre un día antes que murió, en el cual ella te perdonó. Si ella te perdonó, ya tú no tienes por qué tener esa culpa que te acompañe, que te haga deprimirte y que quiera que tú te quites la vida. Entonces, la centralidad en las familias puede darse de diferentes maneras, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Equilibrar, siempre equilibrar el interés, el afecto, la comunicación. Dice Proverbios de que el hijo engreído avergüenza a los padres, ¿no? Entonces, no hay que criarlos ni engreídos, ni tampoco muy rígidamente, siempre tener un tiempo de equilibrio, ¿no? La periferia, ese es otro de los aspectos que ustedes van a estudiar, ¿no? Es cuando un miembro de la familia no se implica en las relaciones interfamiliares. ¿Por qué? Porque las familias son conflictivas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con algo que está pasando en el sistema, ¿no? Y nuestra tarea es, ven por aquí, vamos a incluirte, cuáles son tus demandas, cuáles son tus quejas, qué es lo que tú quieres de esta familia. Entonces la familia comienza a hacer los cambios y este miembro periférico se va incluyendo, ¿no? Los límites, las reglas de quienes participan. A veces hay reglas claras y precisas, a veces no hay reglas claras y precisas. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Mira, mañana tienes que levantarte a las 7 de la mañana o a las, no sé, pues 6:30 porque debes de ir a la escuela y tenemos que salir temprano de aquí porque tú eres más pequeño, etcétera. Las reglas están claras, ¿no? O de repente a un niñito de 7, 8 años, mañana te levantas temprano, ¿no? ¿Qué es temprano para un niño de 7, 8? A las 5, a las 6, a las 7, a las 7:30, a las, no sé, reglas claras siempre para evitar conflictos. Si es posible por escrito, un papelito, ya acá está el papelito, un post-it, pégatelo ahí para que lo recuerdes, ¿no? Límites, límites, ¿no? Usted va a estudiar después de que regrese al colegio. No, después de que regrese al colegio quiero jugar. No, señor, usted va a jugar a la hora que termine la tarea. ¿Por qué? Porque en el mundo este sistema no te da la recompensa con una promesa, ¿no? Usted no va y le dice a su jefe y le dice, ah, ya sí, hoy día voy a trabajar o mañana le prometo que estoy desde las 8 hasta las 6. Entonces el jefe va y le paga a usted. No, usted tiene que trabajar primero
y después va a recibir su recompensa. Ese es el sistema. Entonces, los chicos tienen que entender de que el sistema es primero el deber y luego el placer. Cuando comenzamos a desordenar estos sistemas, es que vienen los problemas. Porque, a ver, dígale, pues ya terminó tu hora de juego al niño. Él quiere seguir jugando. Él se va a quedar ahí. Si usted es tibia, media, sin carácter, entonces el chiquitín va a estar ahí hasta que quiera. Se le juntó la comida, se le juntó el baño, se le juntó la tarea, porque ya estaba muy tarde. Pero si primero hace la tarea y después se va a jugar, después hace no sé qué, lo que él quiera, entonces nos ordenamos en el proceso familiar, ¿no? Las reglas tienen que estar claras en casa, si es posible poner un horario, ¿no? Estos límites son sumamente importantes para el funcionamiento adecuado de las cosas, ¿no? Los límites claros. Ellos tienen que poner las reglas, tendrán un horario para el estudio, un lugar ordenado, un lugar limpio y habrá la supervisión de los padres. Habrán premios y habrán sanciones ante el cumplimiento o incumplimiento de las reglas. Y eso es lo que no hacemos. No hacemos nada cuando cuando falla el hábito de estudio. A veces no hacemos nada. Ah, ya, si no lo haces ahora, lo haces después. Y terminan no haciéndoles. Y usted ni se entera. ¿Tienes tarea? No, no tengo. No, a ver, vamos a ver tu tarea. A ver, voy a llamar a la maestra. A ver, voy a hablar con los padres de Juanito, de Pepito, que son tus compañeritos, ¿no? Entonces, uno va avanzando en un proceso de desarrollo académico también para los niños, ¿no? Las alianzas son la unión de dos personas o más para obtener un beneficio positivo para toda la familia sin dañar a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacerle una fiesta sorpresa a tu papá. Entonces, nos ponemos de acuerdo todos en la familia, o dos por lo menos, organizamos las cosas, y cuando viene el papá no sabía, pero ya tiene su fiesta sorpresa, ¿no? Las coaliciones son las alianzas que se dan en oposición, ¿no? De dos personas para dañar a otra. Puede ser la madre y la hija contra el padre y el hijo contra la madre, y así, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar de las consecuencias del daño en el miembro afectado. Cuando una familia es disfuncional, cuando las jerarquías son dañinas, cuando alguien tiene más poder y abusa del poder, cuando los límites son rígidos o son difusos. Por ejemplo, yo tengo una familia que cuando alguien está pasando un problema, no les importa a nadie porque ese es su problema y tiene que resolver. No me interesa. O cuando alguien tiene un problema, ya todo el mundo opina, todo el mundo ya, que la persona ya ni sabe qué cosa va a hacer, ¿no? Pautas interaccionales limitadas y rigidez para cambiarlas. La familia no se predispone al cambio. Está viendo que hay algo que no está funcionando, pero sigue e insiste en lo mismo y se pasan años sin resolver, pero sí gritando mucho, vociferando tanto, pero sin enfocarse en las soluciones. Alianzas y coaliciones rígidas, familias que no quieren conflicto, entonces no, todo está bien. Recuerdo una paciente que me decía, pero no entiendo por qué mi esposo se ha ido de la casa si yo no me he dado cuenta. Hay personas que no se dan cuenta porque no quieren darse cuenta también, ¿no? Y dificultad para reacomodarse a los cambios. Muy bien, vamos a entrar en un tiempo de preguntitas sobre esta primera parte, si es que hay, y si no, adelante, José Isaías, perdón. Buenos días, doctora María. Bendiciones a usted y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Me llama la atención cuando se habla de la centralidad, el modelo de la centralidad. Esto no genera una dependencia total de los miembros a la persona que es el centro de la familia.
Y la otra inquietud no estancaría el crecimiento de los miembros de la centralidad. Gracias, doctora. Ya estoy tomando nota de su pregunta. A ver, sí hay una dependencia, claro que sí. Hay una dependencia emocional, a veces hay dependencia económica, porque de repente la persona es la más enfermiza de la familia y entonces siempre hay que estar generándole un recurso, ¿no? Porque, bueno, hay muchas demandas de salud afectivas, de disciplina, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una dependencia, claro que sí. No solamente de la familia hacia el miembro central, sino de ese miembro central hacia la familia también, ¿no? Estancamiento de los otros miembros, claro que sí, porque los otros no están recibiendo la atención que deberían de recibir. Porque este es el más chiquito, porque este es el más enfermo, porque este es tan lindo que se parece a mí. Entonces yo lo quiero mucho. Le doy mucho de mis servicios, ¿no? Lo atiendo más. Me acuerdo que uno en una familia me decía, a mi hermana que no tiene tanto problema en los ojos, le han comprado sus lentes, pero yo que tengo astigmatismo, miopía y no me acuerdo qué otras cosas más, yo tengo que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque la hermanita se parecía tanto al papá y entonces el papá comenzaba a darle todo lo que podía a la hijita, la niña de sus ojos, y no visualizaba al otro hijito que tenía de repente más problemas. Uy, ahora sí ya no sé quién fue la segunda persona que levantó la mano. Perdón, si me ayudan, por favor, nuestros hermanos de Sociedades Bíblicas. Adelante, Hilda, de México. Hilda, adelante. Desactiva tu micrófono. Eco. Buen Listo. día, gracias a todos. Gracias. Sí, sobre el punto de la parentalización, comentó usted, maestra, de que el hijo mayor es el que asume, pero pudiera ser que también sea el segundo hijo, porque el primero tal vez no quiera asumir esa responsabilidad, o incluso el menor. Así es, sí. Podría ser el hijo menor, podría ser el mayor, podría ser un intermedio. Ese hijo tiene poder y asume la función del padre. ¿Por qué? Porque trabaja, porque trae el recurso económico, porque es la persona más ecuánime, la más madura, se ha ganado una posición de respeto en la familia, puede ser el primero, puede ser el segundo, el tercero, ¿no? Siguiente. Prenda su micro y participe Eusebio Chuptaya. Adelante. Buenos días, hermanos. Buenos días desde Perú, Cusco. Mira, Adelante, Cusco. mira, en el Perú tenemos pues la gente capitalino, la gente provinciana. Entonces, los provincianos, de todas maneras, los esposos siempre están asumiendo con el aporte económico, ¿no? Porque siempre ellos están buscando, siempre, esa es la realidad. Y ahora, en la ciudad, ¿cuál es? Pues ahorita, ¿no? También estamos llegando. Ahora, mayormente ya, pues, las señoras, las mujeres son profesionales. Mira, ¿qué tal? La esposa es una ingeniera o una médica. Ella trae mayor porcentaje de dinero. El esposo puede ser, pues, de repente un albañil o quizás, de repente, una cosa de 1,000 soles trae. Entonces, en ese caso, ¿cómo se puede arreglar cuando hay un conflicto económico? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aconsejarlo? Gracias, Eusebio. Qué bueno de que haya mujeres profesionales, porque en la mayoría de los casos las mujeres generalmente están dentro de la casa, ¿no? Y a veces no se les permite desarrollar. Entonces el esposo va a muchos cursos de capacitación, se forma, tiene mejores oportunidades, pero las mujeres tienen que quedarse en la casa a lavar los platos. Y eso también es una relación injusta. Y eso tenemos que verlo. En el caso de nuestro hermano Eusebio, nos está hablando de que hay una diferencia de
de aporte económico en el hogar. Primero, si yo tengo una médica y un técnico que están casados, no importa cuál sea su condición académica, porque lo que los une no es que que ella era médico y él era técnico. Lo que los une es de que ambos tenían objetivos en común, tenían las mismas creencias, creían en Dios, había una relación afectiva que los estaba uniendo, etcétera. Entonces, siempre hay que recordar el inicio del matrimonio. ¿Por qué se casó usted con Juanita y por qué no se casó con María? ¿Por qué no se casó con Esther? Porque Juanita tenía las características que coincidían con usted, conmigo, o Pedrito, igual, sea cual fuera el nombre. Entonces, esa es la primera cosa. Recordar el objetivo por el cual yo me casé con la persona con la que me casé. Lo segundo, cuando yo estoy casada, cuando yo comparto mi vida con un varón, bueno, si soy mujer o si soy varón con una mujer, yo tengo que tener la idea de que todos vamos a aportar con lo mejor de nosotros. Y eso implica presupuesto, eso implica dinero. Si tú ganas, suponiendo que en la casa se necesiten 100 soles, pesos o la moneda que usted tenga, y ella va a poner, porque gana más, seguramente va a poner 60, 70 y él va a poner 30, 40. Es bien importante, hermanos, de que cada quien se desenvuelva de acuerdo a sus capacidades. No el que gana más debería demandar, porque entonces aquí mandaría la mujer porque es profesional y el papá que no es profesional, es técnico, tiene un oficio, no estaría teniendo el poder de poder decidir sobre algunas cuestiones familiares. Entonces, la idea es de que el dinero se comparte de acuerdo a mi ingreso. Esa es la idea. Ahí usted va a comenzar a equilibrar el sistema. Eso es lo que se plantea desde las posibilidades que tiene cada cual, ¿no? Listo. La siguiente pregunta. Adelante, hermano Jorge Aguirre, con su pregunta. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. El hermano Eusebio se presentó como peruano del Cusco. Yo soy peruano, pero que vive aquí en Santa Cruz, Bolivia. Así que desde acá les escribo, Mi pregunta es la siguiente, hermana. Yo tengo un problema y acláremelo, por favor, si es un problema que no tiene razón. Pero mi problema es relacionar autoridad con poder. Y mi problema pasa porque cuando se habla de poder, siempre se habla en términos negativos. Y de hecho, es que lamentablemente así es. Entonces, siempre cuando se habla del esposo tiene autoridad o la esposa tiene autoridad, siempre se habla en cuestión de poder y de un poder, digamos, así, ¿no? Como que vertical, ¿no? Un poder que aplasta, ¿no? Entonces, ¿estoy equivocado o no estoy equivocado en No creo que tiene que haber esa relación. Yo creo que más bien autoridad significa, tal como el Señor Jesucristo dijo, tener la autoridad para servir a quienes Dios te puso, ¿verdad? Entonces, eso, mi hermana, no sé qué usted me puede acotar, porque como señalo, me parece que mucha de la disfuncionabilidad viene de no entender eso. O una vez más, ¿no? Corríjame o en todo caso confirme que estoy en lo correcto. A ver, la pregunta, ¿cuál es, mi estimado Jorge? ¿Por qué eso de relacionar autoridad con poder y siempre cuando se ve es el poder que maltrata, ¿no? Que pisotea? Eso, hermana. Ok. A ver,
Es cierto que en las familias, todos los miembros de la familia van a funcionar juntos con un objetivo común. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. La autoridad, ya estábamos hablando hace unos momentos de que va a ir variando dependiendo del tiempo y va a ir variando dependiendo del momento. Lo que dice Efesios es de que tanto hombres como mujeres tienen que estar sujetos a Dios. Y van a hacer un trabajo de equipo. Se van a relacionar de forma igualitaria. Se van a relacionar de manera complementaria, no donde uno es más que el otro. Recuerden que al inicio de la formación del mundo, Dios le da al hombre y a la mujer la potestad de sojuzgar toda la tierra, toda. Y desde nuestra perspectiva, nosotros queremos regresar a ese propósito original de Dios para con los hombres. Hombres en sentido genérico, ¿no? No hombres varones, sino hombres y mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos hacer trabajo de equipo. Y necesitamos tener pautas, reglas, normas dentro de las familias. Y las familias a veces determinan ellas solas sus normas porque no quieren volver a repetir los errores de los padres, o a veces se adaptan a las normas sociales. Entonces, la autoridad y el poder deberían de ir juntos, pero hablamos de un poder no dañino. No debería ser dañino el poder. Deberíamos de tener un poder protector, deberíamos de tener un poder que ayude a que todos los miembros desarrollen al interior de las familias. Yo no tengo poder para yo llevarme la mejor parte y el otro, pues, que haga el trabajo sucio, ¿no? Yo pregunto, ¿quién saca los papeles del baño de la casa? No respondan. Quédense con la pregunta, quédense con su respuesta. Entonces, ¿quién hace las cosas a veces que otros no quieren, no? Bueno, la idea, mis hermanos, es de que dentro del curso estamos relacionando una autoridad compartida y un poder igualitario. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta, hermanos. Estelvina Vidal y luego le sigue Juana Ñahue. Adelante. Y con eso terminamos para poder seguir, ¿ya? Hermana, buenos días. Buenos días. Yo soy maestra, ¿ya? Y yo tengo un problema de una familia que ya viene año tras año con lo mismo, pero ya esto se ha acrecentado mucho más. Lo que pasa es que tengo a la mamá que es muy, muy sobreprotectora, tal es así que la niña no se desarrolla como debe de ser. O sea, ella no es, ¿no? Sino es lo que es la mamá. Tal es así, hermana, que hoy día, por ejemplo, actualmente trae un teléfono que se llama Watch, no sé qué, algo así, tiene un nombre que va en la muñeca. Entonces trae al colegio, ya, a pesar que se ha prohibido los celulares, la niña trae ese teléfono, entonces, ¿qué pone? Graba las clases, incluso de lo que hablan los profesores, sus compañeros también, tal es así como nos hemos dado cuenta, porque justo la secretaria un día la hace bajar. Y hermana, ¿qué hace el papá? Y comienza a gritarle a la niña, a decirle, ¿no? Y esa panzona, por una profesora, imagínense cómo la habla así tan fuerte, esa panzona no te ha hecho caso, y entonces la señorita se quedó asombrada y ahí que nos dimos cuenta de qué había estado pasando, ¿no? Entonces, y la mamá, hermana, siempre tiene algún tipo de problema, entonces como ella escucha las clases, incluso ayer los chicos han salido a la canchita, hacer un poco de deporte, y la mamá llama a la secretaria y le dice, ¿por qué los niños van a salir a la canchita? Entonces, ¿cómo se enteró? Porque la niña llama y todo, hermana, todo se informa y todo cree que a la niña le hacen, a la mamá, esta pequeña. Tal es así que el día anteayer fueron 2 mamitas a quejarse, pero muy buenas, muy amables,
porque supuestamente esta niña había dicho de que de que dos compañeras le habían estado molestando, que le habían quitado la lonchera. Y no había sido de esa manera. Entonces la niña ha estado jugando con ellas, participando. O sea, siempre tenemos ese problema con esta familia, ¿no? Entonces, el papá aparentemente es una persona correcta, tranquila, todo, pero no. Entonces son los dos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque le aconsejamos, le hablamos a la mamá, pero la señora no entiende. Y a mí nos preocupa la niña, porque imagínense cómo va creciendo esa niña, ¿no? Cómo va a ser más adelante ella, como adolescente, como adulta. Entonces, no sé, hermana, qué hacer frente a eso. Ahora, otra cosa antes que termine. Una profesora se ha averiguado por mi hermana que es abogado, ¿no? Y eso no está permitido, por ejemplo, que estén grabando las clases cuando no está, el colegio no lo autoriza, ¿no? Entonces, nos ha comentado de que debemos de hablar con la mamá, pero la señora es tan malcriada, o sea, ella no entiende lo que uno le dice, ¿no? Como que no quiere hacer caso, pues, ¿no? No lo hemos hecho todavía porque estoy justamente viendo cómo abordar esta situación. No sé qué me podría aconsejar, hermana. Muchas gracias. Gracias, Ethel, por tu pregunta. Bueno, esta terapia familiar sistémica, si bien es cierto, está dirigida hacia las familias, pero también se puede aplicar en cualquier organización que tenga algunos miembros con un objetivo común, etcétera, ¿no? Que pueden ser empresas inclusive, organizaciones como colegios. Lo que tiene nuestra hermana es un problema de límites, es decir, qué está permitido y qué no está permitido. Es un problema de reglas, de normas. Todo colegio tiene un reglamento, tiene una, ¿cómo le podemos decir? Una guía de cómo uno se va a conducir dentro del colegio. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Si yo tengo un alumno que trae el celular, que bueno, acá en Perú por lo menos están prohibidos los celulares para los niños, para uso de los niños en clase. Entonces yo tengo que decir, según el artículo 5 del capítulo 2 del reglamento estudiantil del centro educativo Juana de Arco, no está permitido el ingreso de celulares. Y habrán niveles de llamadas de atención. De repente lo primero es una notita en el cuaderno de control, no lo sé. Segundo es una cartita. Cada colegio tiene sus procedimientos, ¿no? Pero usted va a tener que hacer uso de su reglamento. Eso es en primer lugar, ¿no? Ahora, se supone que los niños hacen sus tareas, que no son las mamás las que hacen las tareas. Y si no, ya usted puede de repente evaluar al niño en la clase para saber si hizo la tarea o no. Pero bueno. Me dice usted de que la niña siempre se queja de que la están molestando. Ahí hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el bullying es un problema legal, ¿no? Que puede desarrollarse. Puede que la niña no tenga las estrategias como para poder eh, defenderse, responder a lo que pueden estarle haciendo a los otros niños. Hermana, Pero, perdón, lo que pasa es que no le hacen nada. ok, O sea, ella lo inventa. Ella ok. lo inventa porque hemos comprobado Ya, que no le hacen en- nada. ya, Ujú. entonces soliciten una evaluación psicológica. Eso también está sumamente permitido, ¿no? Para ver cuáles son las características de personalidad de la niña. Y allí usted determinará si, pero eso sí, tiene que analizar bien, observar bien, hacer si es posible un registro de conducta de la chiquitina. Bueno, no sé si es muy chiquitina, y ver si es que hay elementos donde usted pueda decir, bueno, el día 15 de agosto, en horas de clase, Juanita, que es la niña, estuvo jugando, comió su lonchera, nadie le quitó la lonchera, nadie le estuvo molestando, hemos estado observando nosotros y estamos haciéndole un seguimiento a esa queja, porque la mamá está haciendo una queja. Entonces ustedes tienen que responder a esa queja.
pero tienen que responder con una especie de, no sé, pues de itinerario, de un registro, ¿no? Porque no van a responder solo de palabras. Entonces, conversen y lo primero que tienen que hacer es hacer uso de su reglamento. ¿Puede o no puede traer celular esa niña? Ese es el kit, la madre del cordero. Y de acuerdo a eso, amparados en su reglamento, ustedes enviarán las notas en el cuaderno de control o no sé cuál es el sistema que ustedes usen de comunicación con los padres o de repente en un WhatsApp y decir, por favor, recordamos a los padres que están prohibido el uso de celulares dentro del aula, etc., etc., etc. Según el artículo 5 del capítulo 3 del reglamento de no sé qué. Entonces, esas cosas de primera instancia y lo otro es conversen con los padres. Conversen y díganles, venga, vamos a conversar. A ver, esta niña, ¿quién fue la que te dijo ABCD? Juanita, Carmen, no sé. Ya, conversen con Juanita. Juanita, ¿qué pasó el día 15 de agosto? Dijo Periquita que tú le habías molestado. O sea, hablen y comiencen a hacer una especie de historial de las cosas para que realmente determinen si hubo o no hubo. Ustedes dicen que no hubo, pero no es solo de palabra, hay que hacer un registro. Hay que entrevistarse con las niñas, con no sé quién, ¿no? Cuando yo veo dentro de la familia que el hijo mayor, el hijo menor se queja del mayor, venga para acá, hijo mayor, a ver qué está pasando. Cuéntame. Y ustedes tienen la autoridad por ser maestros, ¿no? Bueno, esa es mi Gracias, propuesta, mi hermana. estimada. Muchas gracias. Gracias. Ok. Juanita, Juana Ñahue. Buen día, maestra. Soy de Cusco. Mi consulta es esta. ¿Qué hacer cuando hay dos adolescentes de la misma edad? Le pones límites, le has dado, le has hecho las propuestas, ¿no? Si cumples esto, mírate, hay esto, todo. Entonces, pasando el día, pues al día siguiente se olvidaron todo y ya no respetan las normas. ¿Qué hago, maestra, cuando hay eso? Por un día cumple y al día siguiente ya pues no hay. Entonces uno que quiere perder los papeles, considerando que son de la misma edad de 14 años, es un poco, es muy difícil batallar esto teniendo en cuenta que hay dos temperamentos, dos actitudes. No, quisiera su ayuda, por favor. Ok, gracias por la pregunta, Juanita. A ver, eso siempre va a ser un problema de límites y de normas. Yo puedo poner la norma, pero no cumplirla. Entonces yo tengo que aprender a cumplir la norma. Si yo puse una norma y le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú no haces la tarea, si tú no lavas los platos, si tú no X, no vas a hacer tal cosa, yo tengo que cumplir eso. Pero lo primero que tengo que hacer es explicarle al adolescente por qué se está poniendo esta determinada norma, para qué sirve esa norma. Y luego le voy a decir, si tú no cumples esta norma, nosotros somos autoridad en casa, somos tus padres, tenemos más edad, tenemos más experiencia y necesitamos orientarte a ti por el camino adecuado. Habrán cosas que no te gusten, pero que van a ser necesarias, porque eso se va a ver después. Entonces, yo cuando vea de que el adolescente está cumpliendo, yo le digo, bravo, bien, ya ves que se puede. Tú sí puedes hacer cosas. Lo que pasa es de que te distraes, a veces no quieres, te da la flojera, etcétera. Pero en una familia, todos tienen que trabajar como un puño. Entonces, ¿qué hago? Refuerzo las buenas conductas. Lo felicito, lo aplaudo, le digo tú puedes, estoy alegre, le doy un abrazo, etcétera. Y cuando no cumpla, lo sanciono. Si ustedes se dan cuenta, muchos personajes en la Biblia como David, como el sacerdote Elí, tuvieron hijos con un testimonio muy terrible, ¿no? Y ellos no los corrigieron. Es más, ni le dijeron nada, entonces no es la forma.
tenemos que corregir, tenemos que sancionar con lo que más les guste. Si les gusta salir los sábados de domingo con los amigos, pues esta semana no vas, ¿no? Si les gusta mucho el programa de la televisión, de no sé qué, esta vez no lo tienes. Si les gusta mucho la computadora, qué sé yo, no, ahora no la vas a tener el fin de semana. Me desconecto y me guardo el cable. O sea, tenemos que tener formas, ¿no? Pero explicándoles, siempre explicándoles el porqué de, porque si usted no le explica, entonces usted es autoritaria. No, usted tiene que explicar por qué se está dando determinadas cosas. Bien, hermanos, vamos a seguir porque ahorita nos gana el tiempo. Gracias por las preguntas. Bien, entonces, ahora vamos a analizar algunas causas y ahí sí voy a correr porque ya estamos en el tiempo un poquito. Miren, hay algunas causas del por qué suceden tantas cosas, tantos problemas, tantos conflictos en la familia. La primera es la naturaleza humana, ¿no? Nosotros estamos con una estructura pecaminosa, compleja, generalmente egoísta, rebelde, conflictiva, contraria a lo bueno. Solo cuando el Señor comienza a dirigir nuestras vidas, nosotros cambiamos esa actitud, ¿no? Pero el corazón del hombre, es un corazón engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra, ¿no? Entonces, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la rebeldía, los adulterios, fornicaciones, homicidios, robos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, ¿no? Y esto es lo que contamina. Estas son las formas del por qué hay tanto conflicto, ¿no? Ahora, ¿hay fuerzas espirituales de maldad? Sí, ¿no? Efesios ya ustedes saben que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, ¿no? También hay un sistema mundo que se refiere al cosmos, ¿no? Donde todos los seres humanos están en ese sistema mundo. Están organizados en familias, en tribus, pero también en naciones, en países, ¿no? Esta estructura organizada de países, de familias, de tribus, de lugares, con una cierta organización, tienen gobiernos que están, digamos, guiados por algunos antivalores como el orgullo, la vanidad, la avaricia, el abuso, la competencia, la maldad. Tenemos países que tienen mucho dinero y son muy ricos, y tenemos países que son muy pobres, países centrales y países periféricos, y países que generan las políticas en este mundo. Esos países son los que ordenan, esos países son los que tienen el poder, esos países son los que crean las normas, esos países son los que generan las políticas, son los que guían al mundo. Entonces nosotros estamos, en el caso de Perú, de Latinoamérica, en este tipo de países un poco subdesarrollados, sujetos a poderes de otras naciones, ¿no? Dice primera de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? La familia vive en este sistema y lejos de proponer un cambio, muchas veces se acomoda, muchas veces se contamina, ¿no? Pero solo el proceso de santificación que Dios hace en nosotros nos puede dar la satisfacción de vivir una vida de paz dentro del hogar, ¿no? Porque, por ejemplo, el sistema mundo nos puede decir, sí, tienes que ser competente, tienes que pasar por encima del otro, pero ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están mis principios, mis valores? ¿No? Hay generaciones de maldad también, ¿no? Que dice Deuteronomio, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos
y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Y es que hay modelos de padres que se van pasando de generación en generación. Ya ustedes han hecho su familiograma, han visto cómo algunas enfermedades van pasando de generación en generación, cómo algunos problemas de salud mental van pasando de generación en generación, trastornos emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que también consideremos esto, ¿no? La situación espiritual de la familia, ¿no? Modelos familiares enfermizos. Las familias pueden formar o pueden deformar a sus miembros. Pueden sanarlos o pueden enfermarlos, pueden edificarlos o derribarlos, con la crítica, con el desaliento, ¿no? Con la violencia, etcétera. El Señor Jesús dijo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, ¿no? Y eso es más que cierto, mucho más que cierto en este tiempo, ¿no? Porque vemos de que familias, yo conozco familias cuya mamá está separada del papá, pero viven en la misma casa y están en diferentes cuartos. Y a veces si se hablan, a veces el papá hizo su vida ya y de repente no da para la comida, o en todo caso, la mujer también se fue de la casa, también abandonó a los hijos y el papá se quedó con todos los hijos. Casas divididas, que donde uno sale del hogar y otros estando dentro están divididos, ¿no? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y es que también hay hijos, ¿no? Que no escuchan la voz de la instrucción de los padres, ¿no? Entonces necesitamos tener este tipo de conocimientos para ver cómo es que están funcionando nuestras familias, ¿no? O familias disfuncionales que tienen incapacidad para reconocer sus propias necesidades emocionales, ¿no? Familias psicológicamente rígidas, exigentes, críticas, desalentadoras. Y luego tenemos hijos que obviamente van pagando los platos rotos, ¿no? Impositivos, autoritarios, que no permiten la comunicación, que anulan el desarrollo, ¿no? Entonces, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado es sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Tengamos cuidado, hermanos, con qué decimos, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Si usted tiene allí una amargura, trate de perdonar, aun cuando la persona no se lo merezca. Aun cuando la persona no se lo merezca, porque usted necesita sacar esa amargura que tiene allí adentro, ¿no? No hay aceptación de unos por otros, hay rechazo. ¿Se acuerdan ustedes de Mefiboset, que estaba aislado por su parálisis, por ser hijo del rey Saúl, ¿no? No le habían dado ni su herencia, ni en el lugar en la mesa del rey. Y a veces hay así, familias que de repente están rechazándose unos a otros, ¿no? O porque no cumplen sus roles, porque hay dos contra uno, porque hay uno que tiene el poder y abusa, o porque no tienen límites y todos hacen lo que quieren, ¿no? O porque poseen diferentes objetivos de la vida y cada quien hace lo suyo. No me interesa el otro. Mi mamá puede estar haciendo 1000 cosas, pero yo estoy en mi cuarto. No sé lo que quiere, no sé cómo se siente. Yo solo quiero que me sirva, que me lave. Porque no hay amores maduros que se aman a sí mismos. No hay interés de ayudarse unos a otros. Hay rivalidad, lucha de poderes, egocentrismo. Miren ustedes, después del pecado original hay un segundo pecado entre Caín y Abel. Y esos son los celos ministeriales, ¿no? ¿Quién presenta mejor ofrenda delante del Señor?
Y bueno, sería largo también hablar sobre el tema de la rivalidad en los ministerios, ¿no? Pero bueno, reservados en sus emociones, ¿no? Donde hay violencia física, emocional, verbal, sexual, ¿no? Por ejemplo, la violación de Tamar y cómo dice que David se enojó mucho, pero según la ley de Israel correspondía que Amnón fuera muerto, ¿no? Pero no, era su hijo. No le dijo nada más que enojarse, ¿no? Y esa es una forma un poco, evasiva de resolver el problema. Cuando usted solo regaña, pero no resuelve, entonces, ¿para qué regaña? No, no, mejor no regañe, mejor resuelva. Si algo tenemos que hacer es resolver, resolver, resolver. No se quede en el problema, resuelva, resuelva, resuelva. Y cada problema tiene muchas posibles soluciones, muchísimas, dependiendo de las circunstancias, de la persona, de la situación, de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces tenemos individuos que tienen problemas personales crónicos, sin solución, y que repiten más de lo mismo, ¿no? Y de repente forman familias que siempre están en un estado de precrisis o de crisis permanente, ¿no? De pleitos, de separaciones constantes. Yo tengo una paciente en este momento que está en convivencia. En un tiempo quería casarse, ahora ya no quiere, pero que ha pasado situaciones sumamente complejas. Él tiene un hijo de otra persona, ella tiene un hijo de otra persona, ambos han traído, es una familia ensamblada, han traído en algún momento los hijos a este hogar, pero él es sumamente autoritario, él es machista, él solo quiere que le sirvan, pero gana mucho dinero. Entonces él cree que el que pone la plata es el que tiene el poder, pero no es así. Ya hemos dicho de que la autoridad en los cónyuges es compartida, ¿no? Entonces que tenemos que hacer un equipo. Pero la hija de él se casó, y miren, se casó con un hijo de pastor, aquí en mi país. Después de 8 años de matrimonio, el chico la mató, le disparó a su esposa. Y fue todo una noticia, ¿no? Pero como ellos tienen mucho dinero, gracias a Dios no trascendió para más, salieron en los medios. Y los niñitos que han quedado, porque él mató a la mamá y él luego se disparó. Entonces los dos, los chiquitines quedaron sin papá y mamá y han venido a la casa nuevamente de esta familia. Pero esta familia está siempre en crisis. Ella lo critica, él la critica, uno lo desvaloriza, el otro lo desvaloriza y se ha convertido la casa en un infierno. Porque ahora ya no tienen los hijos de ambos lados, porque ya los han mandado como tienen dinero, a cada quien le han puesto un departamento, ya se fueron, ya están grandes, pero ahora tienen a su hijo, que es producto de los dos, y a estos nietos que son producto de los hijos de la hija del Señor. Entonces, personas que están siempre eh, en crisis permanente por la crítica, por la desvalorización, por la evasión que hacen cuando se comunican, ¿no? Problemas de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Tienen un profundo vacío espiritual. Así es que, miren, Dios es tan grande que cuando nacemos, Dios nos da una serie de habilidades, de talentos, y si uno tiene una conversión real, le da los dones espirituales que son sobrenaturales. Y eso es lo que nosotros le tenemos que decir a los chicos. Mira, tú no, generalmente los adolescentes dicen, no, pero yo no soy bueno, he sacado buenas notas, no, pero ese es de chiripa, no, pero no es cierto.
Mira, tú eres bueno porque tú eres imagen y semejanza de Dios, de ese Dios creador de todo el universo y de todo cuanto existe. Tú no puedes ser tan malo. Tendrás actitudes y conductas que no son correctas, pero tu esencia es de que tú eres imagen y semejanza de Dios. ¿Y para qué estás acá? Porque Dios te ha dado una serie de habilidades y talentos para que los pongas al servicio de los demás. Y Dios es tan bueno que usa esas habilidades que tú ya tienes para que tú sirvas a las otras personas. Entonces, necesitamos comunicar identidad en nuestros hijos, ¿no? Falta de discernimiento entre el bien y el mal, se acomodan al sistema actual, ¿no? Hay una desobediencia de la enseñanza bíblica a los padres, a la autoridad, a la práctica de valores. Habíamos comentado en otra clase que cuando nosotros no enseñamos a obedecer a nuestros hijos, ese hijo no va a obedecer al padre, a la madre, a la maestra, no va a obedecer las reglas en la sociedad, las reglas que hayan en la escuela, no va a obedecer al juez, al policía de tránsito, las normas de tránsito, y probablemente pueda tener problemas con la autoridad. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Obviamente no a todos, sino a quienes correspondan, ¿no? O a veces hay un problema de falta de límites, ¿no? Los padres les dejan hacer a los hijos lo que quieren. Irresponsabilidad, inmadurez, sentimientos de inseguridad, búsqueda frustrada de realización personal de parte de los hijos, porque los padres le han dado toda la libertad. No le han puesto límites, no le han enseñado, no hay reglas, no hay disciplina. Entonces necesitamos establecer esas cosas, ¿no? Los hijos se han acostumbrado a ser materialistas, a expresar la importancia de tener cosas como eje de la vida. Hay personas que se sienten muy mal, si no tienen una ropa de marca. No es necesario tener ropas de marca. Lo más importante está dentro de la persona de lo que está fuera de la persona. Eso no quiere decir de que yo fuera, voy a ser desordenada, sucia, maloliente. No, lo importante está dentro. Yo tengo que tener cierto grado de limpieza, de orden, ¿no? Pero no necesariamente necesito algo de marca para sentirme bien. Sexualidad precoz, ¿no? A veces yo conozco personas que son hermanos, hermanas realmente bien ejemplares, ¿no? Pero cuando se trata de criar a los hijos, tienen otras formas de hacerlo. Y entonces si ellos pueden decir, oye, la fornicación no está bien, pueden en casa aceptar que la hija viva con alguien sin casarse. Entonces, ¿cómo somos coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ya tenemos una sexualidad precoz, de repente jovencitas de 18 años que ya tienen una pareja y que ya conviven en la casa, ¿no? Y que conviven en mi casa, yo como mamá las estoy avalando, ¿no? Pero después les doy un discurso bíblico, ¿no? Entonces, eso es bien importante, hermanos, que seamos coherentes realmente, ¿no? Porque de ahí vienen los embarazos no deseados, la pornografía, la confusión de identidad sexual, el VIH, y ya se complica todo. Cuando ustedes tengan una persona en la familia, una hija o un hijo que ha salido de la casa en convivencia y luego regresa, hay que hacerlos pasar por un examen médico. De repente adquirió una enfermedad de transmisión sexual y necesitamos que esta persona pueda ser saludable también físicamente, ¿no?
Noviazgo y relaciones prematuras de pareja, casamientos, divorcios prematuros, ¿no? Este tipo de convivencias tan comunes ahora en este tiempo, sumamente comunes, en hogares evangélicos. Conductas antisociales, ¿no? Problemas mentales, emocionales serios, estados depresivos, tendencias suicidas, trastornos de personalidad, esquizofrenias. Este tipo de conductas antisociales, este tipo de problemas de salud mental, ustedes lo tienen que derivar. Miren ustedes, no sé si les conté en alguna de las clases, eh, yo era parte de una asociación de iglesias evangélicas en una parte del país por representar a una de las organizaciones que teníamos de ayuda a la iglesia. Y viene uno de los pastores y me dice, ay, doctora María, mire lo que ha pasado. Tengo dos pastores, porque él era superintendente de un distrito, ¿no? Me dice, tengo dos pastores que han cerrado la iglesia. Han puesto unas maderas así y han clavado la puerta de la iglesia porque Dios les ha dicho que tienen que cerrar la iglesia. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, no sé, un día en la noche yo estaba durmiendo y como a las 3 de la mañana siento que me tocan la puerta. Y era uno de los pastores que se había venido caminando del pueblo. Que estaba, ese pueblo pues estaba, no sé, como a 8 horas del lugar de la casa del pastor. Había caminado, no sé, como 2 días, creo. Cansado, cochino. Y llega. Me dice, pastor, quiero decirle lo que Dios me ha hablado en este momento. El Señor me ha dicho en sueños que yo debo de cerrar la iglesia. Entonces el superintendente se sienta con él y le dice, bueno, explícame, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Pero ya de verlo nada más, ya él veía que había una desorganización interior de personalidad de este pastor. Un pastor laico, ¿no? Estamos hablando de un pastor laico. Entonces, le comienza a contar el sueño y comienza a ver el pastor de que no era un sueño, era una visión, era una alucinación y, y le dice, y ahora tengo que irme porque tengo que cerrar otras iglesias. Entonces ya el pastor se dio cuenta de que mentalmente no estaba bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que su hermano tenía otra iglesia de la misma denominación y también le pasó lo mismo. Cerró la iglesia. ¿Qué estaba pasando con estos pastores? Los dos tenían un trastorno mental que se llama esquizofrenia. Y la esquizofrenia lo que tiene son muchas alucinaciones, ven cosas donde no hay, ¿no? Y también tienen ideas de daño, delirios, ¿no? El enemigo me está atacando, está contra mí, hay algo que no me está diciendo, hay una voz en mi cabeza que me dice, cierra, 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 porque si no te vas a morir, porque si no estás haciendo mal. Entonces había un trastorno de personalidad ahí. Y yo le digo, pastor, ¿y usted sabe cuál es si es que estas personas han sido sanas anteriormente? No, me dice, pero voy a averiguar. Cuando van a averiguar, ellos tenían ya un problema de esquizofrenia y esa esquizofrenia no estaba siendo tratada. Entonces habían comenzado a dar frutos en los delirios, así es que va al médico, lo mandaron al psiquiatra y nuevamente los hermanos comenzaron a mejorar su percepción, pero ya no le dieron el cargo de pastor. Entonces, hay conductas, hay problemas mentales serios que están afectando nuestras iglesias. Personas depresivas, personas ansiosas, personas con tendencia suicida que van llegando. Nosotros necesitamos tener atención especializada en eso, pero para eso vamos a derivar el caso, ¿no?
¿Cuáles son las metas en la consejería? Primero, regresar a los propósitos originales de Dios, que es sumamente importante, ¿no? Porque esto es lo que nos va a permitir ordenarnos, ir por el camino adecuado, construir el hogar, ¿no? Hay que redefinir el problema en base al análisis de la estructura familiar. Nosotros a veces hacemos interpretaciones bien sencillas de la familia, pero ahora ustedes tienen herramientas para hacer un diagnóstico estructural. Vean los límites, el poder, la centralidad, la periferia, las alianzas, las coaliciones, los triángulos, los roles, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué redefinir el problema? Porque las personas vienen y dicen, no, el problema es Juanito, ¿no? El problema es mi hijo fulano. ¿Qué pasa? Que él es drogadicto. Ah, ya, ok. Él es el problema. Y yo quiero que usted lo atienda, que le haga cambiar, que lo haga razonar, porque ya no lo soportamos. A ver, cuéntenme qué ha pasado. Bueno, resulta que Juanito es el hijo mayor, o es el hijo medio, o es el hijo último. Generalmente son los últimos. Y a este Juanito le han permitido que venga tarde, le han permitido que no haga la tarea, le han permitido que en la escuela no obedezca al profesor, le han permitido que mienta, los padres, los hermanos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Él miente, él hace lo que quiere, él encontró un grupo inadecuado de amigos, él está consumiendo droga, y usted en la casa lo tiene, sabe lo que está pasando, pero no quiere corregir. ¿Por qué no quiere corregirlo? Porque lo que hace es que si él roba algo para poder consumir, ay, qué tal lisura, que cómo has hecho eso, que ya no, y se queda ahí el tema. No le pone seguro a la puerta, no guarda su dinero bajo 5 llaves, no. Que viene por la noche a las 3 de la mañana, sí, ha llegado Juan ayer a las 3. Oye, ¿qué haces? Algo tienes que hacer. Sí, pues es que él tiene problemas, dice que de chico no lo ayudaron, no le dieron afecto. Ah, ok, entonces es tu responsabilidad, dale afecto. Ponle normas, ponle reglas, dale la oportunidad de poder tratarse con un especialista. No le voy a decir a tu papá que tú me has sacado el dinero, porque si no, se va a molestar y va a hacer una cosa, una otra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encubriéndolo, pues, ¿no? Estamos encubriéndolo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos favoreciendo la conducta. De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Juanito el drogadicto o de toda la familia? De toda la familia. Porque le permitimos, porque no hay límites. Pero la familia viene y dice, no, el problema es Juanito. Oiga, el problema es Juanito, pero son ustedes también. ¿Qué están haciendo ustedes para que este Juanito se comporte de la forma que se está comportando? Conectar la familia con el problema, ¿no? Relacionar la unidad familiar global con el síntoma. Por ejemplo, un chiquitín, Pedrito, que tiene bajo rendimiento escolar. Pero usted le dice, tienes que hacer la tarea, que no sé qué, y resulta que Pedrito no entendió la tarea. Pero Pedrito no va a decir que no entendió, porque usted le está diciendo, pero es tu responsabilidad, tú eres el que vas al colegio, tú no haces nada más, entonces, pero no sé qué está pasando por la cabeza de Pedrito. Entonces Pedrito tiene bajo rendimiento escolar hasta que llega un momento que ya no quiere ir a la escuela porque mucha vergüenza. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? No hacemos nada más que regañarlo. Oye, Pedrito, la actitud, ¿cuál sería? A ver, Pedrito está mal en la escuela. Ok. ¿Por qué está mal en la escuela? Pedrito, ¿has entendido lo que dice la maestra? No. Pedrito, ¿estás poniendo atención a lo que dice la maestra? No. Entonces necesito, Pedrito, todas las mañanas. Anda, mira a la maestra, escúchala, entiéndela,
Y si no comprendes, pregunta. Todos los días, hasta que ese mensaje le llegue a Pedrito a la cabeza, ¿no? Y si a pesar de eso no entiende, entonces busco ayuda externa. Mi hijo mayor, mi hija menor, qué sé yo, ya, vas a ayudar a tu hermano en la realización de las tareas, explícales cómo es la función de variables con una, perdón, la ecuación de variables con una variable, con dos variables, exponentes, no sé. Entonces le damos ayuda a Pedrito. A fin de año, Pedrito supera todo el año escolar y sale aprobado. Pero no, a veces nos dedicamos a decirle a Pedrito la vela verde durante todo el año y al final del año le pegamos. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué han hecho los padres? Entonces, eso es redefinir el problema. Porque ellos vienen trayendo a su paciente, pero toda la familia está funcionando mal para que ese paciente mantenga el síntoma, mantenga la conducta inadaptativa. Evaluar la disposición de cambio. A veces las familias no quieren cambiar. ¿Está dispuesta a cambiar? Si usted sabe de que estos métodos que ha tenido no están funcionando, ¿insistimos en lo mismo? No, es que estoy acá para cambiar. Ok, le voy a dar una serie de recomendaciones que usted tiene que trabajarlas en esta semana. ¿No? Determinar las metas a trabajar con la familia, ¿no? Luego del análisis estructural se determina el aspecto a trabajar primero y qué se espera lograr. Muy bien, preguntas. Tengo 4 minutitos para preguntas. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna. Bien. Hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Quiero animarles, por favor, a que marquen su asistencia. Si no lo sabe hacer, coordine, por favor, con su coordinador de sociedades bíblicas en su país. Revisen los foros. Los foros son importantes, ¿ya? Todo eso se califica. Y yo sé de que usted quiere salir con la mejor nota, habiendo dado el mejor esfuerzo en este tiempo, porque sé de que Dios ha estado guiando para que usted tenga los recursos, el tiempo para poder estudiar. Y los quiz. Miren, Sociedades Bíblicas realmente ha hecho una ganga, por decir así, en ponerles un quiz con múltiples intentos. Hay una cantidad de beneficios en este curso, mis hermanos. No lo desaproveche porque el tiempo pasa. Ah, mire, ya estamos en la 6ª clase. Solo nos faltan 2. Y se terminó. Ya no hay más. Listo. A ver, tengo 2 minutos porque ahora sí tengo que terminar 10:55. Dígame con quién empezamos. Adelante, Janet, luego Linda. Gracias, mis amadas. Janet, porque estoy en el celular de mi cuñada, porque no hay red acá, estoy por Piura, de Lima, a 8 horas. Y sí, yo tengo una conclusión y quiero que me confirme, maestra. En el hogar es donde cuando hay falta de sensibilidad espiritual y de valores morales, no vamos a poder, fuera del hogar, poder impartir buenas actitudes, buenas acciones, buen comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo bueno que debe ser una persona, una madre, los hijos. Y obvio, confírmeme lo que siempre he escuchado, ¿no? Nuestros hijos son nuestros espejos. Si hay hijos rebeldes en el colegio, hijos rebeldes en la vida, es porque nosotros como padres no estamos haciendo las cosas bien en el hogar. Entonces, esa es una conclusión que he llegado después de todo lo que he escuchado y quiero que me confirme si he entendido en lo mucho que se ha explicado y en lo poquito que he podido entender, y que voy así leer, escuchar mi foro para poder llenarme más de este estudio tan importante de familia.
Muchas gracias, querida hermana. En realidad, sí, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que los edifican. Entonces, ustedes tienen realmente que sujetarse a los principios, a las enseñanzas bíblicas, para que pueda ese hogar dar frutos, ¿no? Frutos de gozo, de armonía, de paz. En realidad, sí, los hijos son una gran aproximación de lo que nosotros somos, pero también son una aproximación de lo que es la sociedad de ese momento, ¿no? Hay generaciones que se van formando y las generaciones son diversas, ¿no? A veces los hijos sacan lo mejor de nosotros, a veces sacan lo peor y están corregidos y aumentados, ¿no? Pero se parecen muchísimo, muchísimo a nosotros. Ok, la siguiente pregunta, por favor. Hola, bendiciones. Bueno, mi pregunta es sobre el foro anterior del día sábado. La verdad que no lo encuentro. Las preguntas que nos indicaron, esas están ahí en la plataforma, porque sinceramente no la encuentro. Y también los links que están en la malla. Hay unos links que nos piden contraseña y hay otros links que sí he podido abrir. De consejerías bíblicas, ese sí lo pude abrir. Hay otros que me piden contraseña y que no puedo ingresar. Esa es mi inquietud. Bendiciones. Ok, Muy bien, gracias, Olinda. Olin. Vamos a estar comunicándonos contigo, con tu coordinador de Ecuador, y te estará dando detalles para que puedas responder tanto tu foro y también sobre los links. Ok, Muchas listo. gracias. Ahora sí, me voy, hermanitos, porque ya nos hemos estado pasando ya varias veces del tiempo. La siguiente, todavía tenemos dos clases más y con todo gusto, por favor, el Señor les bendiga. Muchas gracias, abracen a su familia, sean felices este fin de semana.